Buenas noches, bienvenidos a todos. Aquí comenzamos #Hora Política, un nuevo ciclo de política en la ciudad de Rosario que compartimos con Sergio Faleto para darles otra mirada, una mirada local y una mirada provincial a la política nacional. Y por eso vamos a compartir con Sergio un nuevo ciclo de entrevistas con funcionarios, con dirigentes, para todos los lunes estar aquí a partir de las 23. La idea era, cuando nos juntamos con Ricardo y con Lisandro Marona a delinear este programa, era la necesidad de generar un espacio de diálogo franco, con respeto pero incisivo, y también lograr este nuevo programa donde el entrevistado pueda expresarse libremente y donde nosotros podemos preguntar con sentido común. Ese sentido común que habitualmente encontramos en las charlas de café, en las charlas con usted, donde nos preguntamos, ¿por qué no se hace esto? Donde parece que es tan simple hacerlo. Así que es tan simple como volver después de 37 años, en tu caso, sí, a hacer televisión. Tal cual, muchos años después de Canal 3, de 12 a 14, para aquellos memoriosos que se acuerden. Pero la idea es buscar un programa, primero pluralista, que creemos que en política es fundamental. Después, sin grietas, sin preconceptos, sin golpes bajos. Creemos que la gente se hace un montón de preguntas que nosotros estamos obligados a intentar que la gente, los políticos, respondan, pero sin recurrir a ese golpe bajo, esa chicana, a eso que no es la función del periodista. La función del periodista es preguntar y que el entrevistado, y lograr sacar al entrevistado las respuestas del caso. Es un poco la tendencia que vamos a buscar, dejando hablar, como dijo Sergio, al entrevistado, porque es la forma que se exprese, sin interrumpirlo, dejarlo que termine sus conceptos, y esa es la tónica que pensamos implementar en el programa durante todo el transcurso. Fundamentalmente con esta palabra, ¿no? Con el sentido común, porque son preguntas que nosotros también no hacemos. Habitualmente vemos como que hay una disociación entre la clase gobernante o la clase dirigente y nosotros, los que vivimos en el día a día, en el que convivimos con la problemática del transporte, con la problemática de la seguridad, con la problemática de la intolerancia. Entonces es como que vemos a una clase dirigente disociada. Luis Frontera, en la revista Sex Humor, habitualmente hablaba o escribía de los dos países que conviven en un mismo territorio, que es el país del trabajador y el país de aquello donde está todo mal, el país donde está todo bien y el país del vivo, del que saca ventaja. La idea es expresar claramente que lo mejor que podemos hacer es una construcción colectiva para tratar de que el país de los buenos sea cada vez más grande y que el país de los malos sea cada vez más chico. Hay un montón de gente a la que agradecerle. Sergio, Así estamos es. En Canal 4, por supuesto Pucho Marona, nuestro productor, pero ahí tenés un poco la lista de la gente a la que tenemos que dar gracias. Vamos a agradecer en primer lugar a Diego Fernández, el gerente general de Express, por permitirnos entrar a su casa, por permitirnos a través de ellos llegar a la de ustedes. También a Cristian Pérez, el jefe técnico de Canal 4, a todos quienes hacen posible que nosotros lleguemos todos los lunes a las 23 a sus hogares, a la gente del estudio Campás, que también nos han recibido y la verdad que nos han hecho sentir este primer día como uno más de la familia. En eso también queremos agradecer a José Pisichilo, que se reencontró con el hiper después de tantos años en este primer programa, también a Valeria Bassano y a todos los muchachos que han hecho posible, y a los auspiciantes, obviamente, que sin ellos no hubiera sido posible estar nosotros acá hoy. Vamos al corte y comenzamos #Hora Política. Cada vez son más los trámites municipales que podés resolver 100% online. Ingresá a rosario.gov.ar desde cualquier dispositivo. Evita traslados, filas y disfruta los beneficios de tener más tiempo libre. Plan de Reconstrucción Rosario. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.
Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El Consejo en tu escuela. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. En este primer programa de Hashtag Hora Política, nuestro primer invitado, Intendente Hafkin, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto muy grande. Bueno, indudablemente que el tema que más preocupa a los rosarinos es el tema de seguridad. Es un tema que depende de la articulación con el gobierno nacional, el gobierno provincial, pero que bueno, exige respuestas permanentes de la ciudadanía. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, la necesidad de poner punto por punto lo necesario, ¿no? en los tres aspectos. Si me dijeras en orden de jerarquía, de urgencia de temas, una situación insostenible en relación a la inteligencia criminal dentro del servicio penitenciario, porque 99% de los hechos, han dicho los propios fiscales, está vinculado a hechos organizados y planteados desde personas que están cumpliendo condena en cárceles. Lo segundo tiene que ver con la presencia, tanto en materia de fuerzas federales como en materia de fuerzas provinciales, el nivel de patrullaje y presencia mínima que la ciudad necesita, que no tiene que ver solo con el delito más complejo, que también tiene que ver con otro tipo de delitos que se da cotidianamente en materia de seguridad ciudadana, sobre todo. El tercero, obviamente, o va en paralelo, permíteme decirlo, tiene que ver obviamente con las políticas que nos demos con los jóvenes, ¿no? En términos de inclusión, de urbanización de barrios, de trabajo en relación al acceso a los derechos mínimos de una ciudad que pueda tener un chico de 12, 13 años para no entrar en la cuestión del delito, deporte, educación, salud. Pero acá yo creo que la clave, y lo vemos en los juicios que están saliendo a la luz, es que el sistema no pierda la lógica de que todo el funcionamiento del sistema lleva a que una persona sea condenada y que una vez condenada deje de cometer delitos. Tenemos hoy, me animo a decirte, la cárcel organizando la calle, ¿no? Y creo que ese es un punto urgente, es lo que estamos planteando en todos los niveles. Vamos a tener también, además de los encuentros nuestros a nivel nacional, una presencia de los jueces federales en Rosario también el día 12, porque bueno, creo que el agravamiento y el acostumbramiento a ese agravamiento no puede ser una respuesta. Usted el otro día, Intendente, habló de la autonomía como un elemento más como para tratar de resolver este problema de inseguridad. ¿En cuánto ayudaría la autonomía? Nosotros, para no hablar de autonomía en vacío, Sergio, la verdad es que uno busca poner su parte y también busca que su parte sea un poco más grande en la solución de este problema. Hay una experiencia que se viene desarrollando que es reunir semanalmente el nivel de seguridad provincial con el Ministerio Público de la Acusación, con el municipio, cada uno con distintos roles. Y por otro lado, una mesa más operativa con fuerzas federales, fuerzas provinciales y el municipio. Pero mientras eso se da, yo para, por ejemplo, hacer un operativo de control de motos, tengo que pagar un adicional de policía. Es decir, los rosarinos tenemos que invertir recursos públicos en pagar a un policía para que acompañe a nuestro personal, que obviamente no tiene armas. Entonces, en función de esto, estamos planteando otro esquema. Instituyamos por ley esa junta, denos una potestad específica al funcionamiento de esa junta a la hora de cómo se distribuye la policía en el territorio, con qué prioridades, para qué, a qué fines, con qué cambios, con qué lógica de movimiento, y particularmente agregamos
que los intendentes tengamos un poder de veto a la hora de designar los jefes de policía, una incidencia en la designación, porque como siempre, la subordinación al poder político es clave, eso en cualquier lugar del mundo donde esto se analiza se va a confirmar, pero claro, el conocimiento territorial está en el municipio, y muchas veces, salvo cuestión de buena voluntad, e incluso el funcionario del Ministerio de Seguridad que está a cargo de eso probablemente no sea de la ciudad. Y me sucede a mí en Rosario, sucede en Santa Fe, sucede en Reconquista, sucede en San Lorenzo. Entonces creemos que ese es un primer paso de una cuestión más concreta de la autonomía, que no es solo la que tenemos que discutir en todos los demás aspectos, sino vinculada a materia de seguridad que se puede hacer en forma directa. Ahí no hay discusión en establecerla por ley, y por eso hemos avanzado en esta propuesta, donde obviamente algunos dicen, bueno, pero están tomando cuestiones que de algún modo no tienen. Y bueno, pero a lo mejor si uno busca solucionar esto, seguramente vamos a tener que tomar más responsabilidad de los intendentes también. ¿Qué garantiza? Usted más o menos lo ha dicho en el comentario anterior, pero que el intendente elija al jefe de policía, que lo ha planteado. Garantiza, primero, una situación de subordinación política también del jefe a los intendentes, que hoy solo se da con el ministro y el gobernador. Por lo menos en términos jurídicos, ¿no? Lo demás puede ser una cuestión de hecho dependiendo del jefe. Pero garantiza sobre todo un nexo más lógico entre lo que está en la primera línea del territorio, recibiendo el cuestionamiento, la denuncia, el planteo de los vecinos, y el lugar donde se determine la presencia policial, que esto es básico. Nosotros en general yo no soy partidario de una nueva institucionalidad. Algunos plantean, bueno, que se cree una policía local. Lo que pasa es que si volvemos a agregar niveles, todavía estamos discutiendo el traspaso de la policía en la ciudad de Buenos Aires y su financiamiento. Yo creo que tenemos un camino más corto, más rápido, que es, demos la autoridad política a los intendentes, que los jefes tengan un nivel de subordinación política, al menos en el condicionamiento de su designación, y que esté establecida por ley la obligatoriedad de una instancia donde la policía deba responder ante el territorio por lo que en el territorio sucede. El otro día escuchábamos a las autoridades de Gendarmería decir que ellos, porque una de las críticas habituales de la sociedad o del ciudadano común, es que se encuentra en los bulevares, en Oroño, en Pellegrini, se encuentra con Gendarmería. Y una de las autoridades de Gendarmería dijo que ellos están subordinados a lo que le indica la provincia. Nosotros tenemos dos camadas. Eso sucede en esa mesa que yo le estoy diciendo. Entonces, lo primero que quiero decir, el municipio tiene que estar en esa mesa. Segundo, nosotros tenemos como dos tipos de presencia de fuerzas federales en la ciudad. Tenemos una presencia anterior, prefectura, policía y gendarmería, y luego una segunda tanda de gendarmería, de gendarmes de distinto rango, alrededor de 570, que están ubicados en barrios conflictivos. Y es como una doble presencia. La paradoja es que trabajan separados, es decir, uno tiene una buena respuesta de aquellos gendarmes que en ese rango están trabajando en algunos barrios más calientes de la ciudad, y la verdad, una respuesta, a mi entender, por lo menos muy insuficiente, de las camadas que están tratando a lo mejor de tomar algunos cortes, que los vemos en lugares de la ciudad donde no se necesita, pero que incluso cuando están cerca, recuerdo cuando se dio la balacera a la parrilla del establo, eso fue a una cuadra de un puesto fijo, en este caso la Policía Federal, a una cuadra del hecho, sin que haya una persecución, ni de la Fuerza Provincial ni de la Fuerza Federal. Entonces, claramente ahí tiene que haber, y por eso lo remarco, una situación donde cualquiera, yo sé que estaba ubicado en Moreno y Pellegrini esa presencia de la Fuerza Federal, se produce un hecho a una cuadra y media, no hay ninguna persecución directa, porque a ver, es difícil prevenir algún tipo de hecho. Yo me acuerdo de esa noche, ¿no? Alguien se sube a la vereda, tiene tiempo de pedir al parrillero que se corra, tira al aire. Pero te voy a dar un ejemplo concreto de lo que nosotros estamos planteando, que tiene que ver con la situación de las motos. Todo el tiempo hacemos controles de motos, nos llevamos motos y muchas veces terminamos llevándonos motos de trabajadores, trabajadoras que tienen alguna dificultad de papeles y que le estamos encima agregando un perjuicio. Una cosa que nosotros estamos planteando, pongamos los controles de moto en el lugar donde se carga combustible. Si algo no hay clandestino, es el combustible. Si los controles efectivamente de documentación o de moto los hacemos, pero no los playeros
de estacionamiento. Si no lo tomamos con las fuerzas de seguridad en los lugares donde se carga combustible, claramente vamos a tener una mayor incidencia en cómo es la circulación de motos, sin tener que establecer un operativo en una zona de la ciudad que la verdad muchas veces carece de sentido o irrita al vecino. Mira, ayer teníamos uno a la vuelta de la municipalidad de nuevo. ¿Qué sentido tiene poner un control a la vuelta de la municipalidad? La verdad, lo tomo muchas veces como una provocación, porque lo que genera eso es la irritación. Si usted me dice que es en horario bancario, podría aceptarle porque estamos sobre calle de Santa Fe, pero cuando se hace después del horario bancario, no tiene ningún sentido que tengamos un control policial en Santa Fe y La Prida. Bueno, creo que esas son las cuestiones que son de rutina, de conducta rutinaria, que son claves poder marcar, o por lo menos que el poder político marque, ¿no? Hay una queja permanente de la gente que va a Funes por lo que pasa en la autopista. Sí, claro. Y creo que uno de los principales aspectos es la falta de iluminación. Sí que no es un tema que dependa directamente de usted, pero ¿qué se puede hacer? Sí, bueno, entiendo que ahora hay una licitación de corredores viales para la iluminación de ese tramo, por lo menos eso se planteó. Nosotros estamos planteando también la necesidad de terminar el rulo de Wilde, que es un rulo muy estratégico de la autopista en ese tramo, que además está hecho, es decir, la obra de arte más importante que es el puente está hecho, nos permitiría ocupar del otro lado de la autopista. Tenemos ahí un fuerte desarrollo de industrias, si pasan ahora van a ver la construcción y nos daría un marco de seguridad aún mayor. Y después, bueno, hay una presencia policial ahora, hay una licitación enmarcada, esperamos que se concrete de una vez, de lectores de patentes, de situaciones que tienen que ver con el control de un punto estratégico. En la ciudad se ha convertido probablemente en el nodo de mayor movilidad de automóviles particulares. Eso es un cambio que la ciudad tiene. Está sobre dos rutas nacionales, la autopista a Córdoba y la circunvalación. Entonces, obviamente, si nosotros pudiéramos tener un sistema de cámaras que controle la velocidad en circunvalación, que es algo que se viene planteando hace un tiempo, y una iluminación con un sistema de control en ese nodo de la autopista a Córdoba, la situación sería muy diferente. Y es un tema que estamos planteando ahora tanto con corredores viales como esperemos que se pueda trabajar con las fuerzas federales, porque, insisto, estamos hablando de espacios bajo jurisdicción federal. Bien, nos vamos al corte, y después seguimos dialogando con el intendente de otra de las preocupaciones de la ciudad de Rosario. Cada vez son más los trámites municipales que podés resolver 100% online. Ingresá a rosario.gov.ar desde cualquier dispositivo. Evita traslados, filas y disfruta los beneficios de tener más tiempo libre. Plan de Reconstrucción Rosario. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. Otra de las cosas que le queríamos preguntar al intendente es el tema del transporte. ¿Cuándo Rosario va a tener un sistema de transporte articulado? Bueno,
soy más humilde que eso. Nosotros tenemos que tratar de recuperar una situación pre-pandemia. Nosotros teníamos alrededor de 450.000 pasajeros día, ahora estamos 390.000, lo bueno es que viene creciendo, no sé si vamos a llegar al mismo número. En el marco de estos 2 años tuvimos que aplicar varias medidas de emergencia que tenían que ver con fusionar líneas, con tratar de sostener lo que pudiéramos el transporte, obviamente sin que eso impacte demasiado en la tarifa, porque ese valor relativo está muy distorsionado. Históricamente el boleto de colectivo valía igual que el diario y que el café. Hoy, cualquier comparación que hagan se van a dar cuenta cuán atrás eso fue quedando, y obviamente tiene que ser así porque tiene mucho peso en la canasta familiar. A partir de este principio de recuperación de pasajeros, Sergio, se nos hizo imperioso resolver, y siempre empiezo de lo local, de lo que nos toca a nosotros, resolver la situación de una de las prestadoras del servicio, que era el Cacique, una empresa que estaba prestando el servicio de manera muy deficiente, que concentra el 86% de los reclamos de los vecinos, que evidentemente no estaba en condiciones de afrontar la prestación del servicio en la ciudad de Rosario, una empresa que de algún modo también tenía coches prestados por otras de las prestadoras, y decidimos terminar con esa situación, tratar de terminarlo sin que le cause un perjuicio, un juicio a la ciudad. La ciudad todavía tiene hoy un juicio desde hace 22 años por la caída de las delicias, o sea, todavía está abierta esa instancia judicial, esperemos siempre que se resuelva favorablemente, pero son juicios que después se hacen millonarios con el tiempo. No va a suceder en este caso. El día 16 de mayo la empresa Cacique ya no va a estar prestando servicios en la ciudad y vamos a completar los servicios entre la empresa Movi y la empresa Rosario Bus. Y en esa instancia vamos a revertir algunas de las fusiones de emergencia que tuvimos que aplicar y volver a poner al transporte en un nivel aceptable. Aceptable. Hemos modificado algunas otras cosas, como el sistema de carga, como el poder poner los coches en tiempo real utilizando Google Maps, es decir, tratando de que la gente pueda no solo tener un software predictivo de cuándo va a llegar el transporte, sino en tiempo real. Y después, obviamente, dar una discusión de fondo que hay que dar en el país, que tiene que ver con los subsidios, ¿no? En la Argentina, si bien hay que reconocer que mejoró el nivel de asignación de subsidios en el interior, también está muy claro que las ciudades del interior pagamos el triple el boleto que en la ciudad de Buenos Aires y el AMBA, que el valor del boleto de 18, 19 pesos ya empieza a ser ridículo, o sea, realmente yo no sé qué cuesta 20 centavos en el país. Cualquier situación donde uno hiciera un poquito más pareja esa tarifa y la volcara al interior, realmente nos genera una equiparación, porque nosotros además en marzo sufrimos 4 aumentos de gasoil. Lo más probable es que el interior tenga que seguir ajustando esa tarifa, y donde podamos encontrar también un mecanismo de financiamiento, por ejemplo, para la paritaria de los choferes. Hoy se hace un acuerdo paritario. El chofer, digamos, del acuerdo paritario toma una situación, le doy 2 ejemplos claritos. Se firma la paritaria en Cava y el AMBA, y la Nación financia la paritaria, pero en Cava y el AMBA. O sea, el chofer del colectivo de Cava y el AMBA tiene un financiamiento de su paritaria que el del interior no lo tiene. Le doy otro ejemplo que sé que se va a corregir, pero que muestra cómo hay que hacer pensar las cosas. El Banco Nación larga una línea para poder comprar taxis, porque uno de los grandes problemas también es cómo está el sistema de taxis en la Argentina. Se larga una línea de crédito del Banco Nación para Cava. Ni siquiera en este caso para la provincia de Buenos Aires. Se genera un conflicto, el conflicto se resuelve, una línea de crédito para Cava. Entonces, empezando por la parte nuestra, que tiene que ver con el mejoramiento, con darle a la MOVI mayor inversión, con el fondo compensador incrementado como lo hemos incrementado, poder entrar en la Argentina en algún marco de discusión o de una ley federal de transporte o de una resolución del transporte que haga equiparable los subsidios, porque es evidente en cualquier lugar del mundo que no se puede funcionar sin subsidios, y a mi entender es inaceptable que un boleto de colectivo asumamos que tenga que valer el triple o el cuádruple para los ciudadanos de cualquier ciudad del interior del país y un tercio en el Gran Buenos Aires o en la Ciudad de Buenos Aires, aparte de la SUBE, ¿no? Sí, sí. Que también tiene una situación bastante absurda en el sentido de que eso entiendo que vamos a estar encaminados antes de fin de año, donde la ciudad de Santa Fe tiene SUBE, o sea, un santafesino o santafesina tiene SUBE, un rosarino, una rosarina no, un cordobés, una cordobesa no,
Bueno, esas situaciones que no tienen mucha explicación. Pero bueno, creo que eso esperamos terminar el año con eso acomodado, ¿no? Y obviamente a partir de ahí, en este caso nuestro, del 16 y 7 de mayo, empezar a incrementar frecuencia, que es el reclamo que los vecinos nos hacen, y tienen razón. Que tiene que ver con la seguridad también. Bueno, es que también esto se ata, ¿no? Porque nosotros tenemos que diseñar un sistema de transporte en el cual no se puede pensar en algunas zonas en que alguien camine 4 cuadras o 5 cuadras. Entonces, obviamente pasa con el taxi, le pone Pablo. una carga. Con el taxi lo mismo. El taxi se ha convertido en un instrumento de mucha más demanda a partir, obviamente, de en determinado horario la situación de inseguridad. Taxis lo veo con una cuestión mucho más lógica ligada a la salida de la pandemia, porque lo que vivimos con el taxi fue 2 años prácticamente que no hubo turno noche en la ciudad funcionando, por tanto no hubo contratación de peones. En noviembre y diciembre tuvimos una hiperdemanda porque todos los eventos nocturnos se reflotaron en relación a fin de año y ahora se va empezando lentamente a estabilizar. Estamos empujando, entiendo que va a haber un despacho, me lo comentaba hoy el diputado Toñoli, que va a haber un despacho de una ley que permite quitarle el IVA al vehículo que sale de fábrica para hacer taxi, y esperamos que con eso tener posibilidad de que haya acceso a coche nuevo, porque obviamente si no la flota se deteriora, es lo que estamos viviendo. El servicio lo paga en calidad del servicio y obviamente en el costo de mantener un vehículo muy antiguo. Ahí convergen incompatibilidades, ¿no? Porque es muy difícil explicarle a un rosarino que quiere salir a la noche, que no puede salir con su vehículo por el alcohol cero, que la frecuencia del colectivo no está y que el taxi tampoco está. Digamos, sí, obvio. Igual yo siempre digo lo mismo, en la Argentina nos gusta mucho discutir por la excepción. Nunca nos gustan las reglas, nos gustan las excepciones. El alcohol cero tiene que ver con una cuestión de vida. Cuando uno ve los indicadores de accidente al año de la aplicación del alcohol cero, no hay discusión posible. Y eso te lo puedo mostrar en un informe del ECA o con los familiares de víctimas de accidentes. Eso no podemos, por la idea de que al tomar un poquito de alcohol arriesgar a los demás. El que toma no tiene que manejar. Y la verdad que eso es así en prácticamente cualquier lugar del mundo. No hemos tenido además casos de esa famosa discusión del 0,3, ¿no? De si se comía. Son prácticamente nulas las situaciones donde eso de menos de 0,5. En general, cuando encontramos una situación, siempre estamos hablando de 1, 1.20, en algunos casos 2,20. Pero bueno, obviamente sí hay que mejorar el servicio de taxi, pero a ver, a mi entender sí la cultura de que si vamos a salir a comer en un auto y bueno, uno de los que esté en el auto no maneje y sea la persona que traslade a los demás. Creo que eso tiene que ver con una cuestión, a esta altura casi de civilización básica en relación al impacto que tiene la inseguridad vial en la vida de la gente. Pablo, para Argentina un día es un año en Suiza, pero 2023, ¿reelección o casa gris? No sé, sinceramente eso no es tampoco, pero no lo digo de cassette, porque el otro día me preguntaron, me gustaría, yo hago política a los 13 años y uno está acostumbrado siempre a buscar desafíos. Pero también, Ricardo, yo creo que si nosotros a la gente ahora le empezamos a hablar del 2023, cuando recién estamos pudiendo acomodar, o sea, uno empieza ahora a sentir la gestión fuera de la pandemia, son los primeros 2 meses, 3 meses. Hasta febrero estábamos viendo cómo analizábamos la evolución del Omicron, como decís vos, ¿no? Cada día cambia, esto fue tan rápido, ahora parece que no hubo pandemia. Y nosotros lo decimos claramente, acá hay que trabajar en un plan de reconstrucción de la ciudad. Y si nos va bien, probablemente durante este año podemos encarar desafíos mayores o encarar de nuevo el desafío de la ciudad. Y si nos va mal, no vamos a tener chance de eso, porque yo también creo que es un punto de quiebre donde si la política en la Argentina no encuentra algún nivel de respuesta, la picardía del que se pone en lugar de canalizar el enojo, crece, digamos, ¿no? en su potencialidad política. Yo creo que ese es el gran deber del sistema político argentino integralmente, ¿no? O la democracia, el Estado empieza a encontrar mayor capacidad de agencia para resolver los problemas, o bueno, en determinado momento vamos a vivir acá lo que se vivió en muchos lugares del mundo, porque ¿por qué en la Argentina no va a pasar lo que está pasando en un montón de lugares del mundo? Donde hay un crecimiento muy fuerte de expresiones que lo único que dicen es que hay que romper todo, tirar todo. Después ya sabemos cómo termina eso. Entonces creo que hay que concentrarse en eso, pero sí, te lo digo desde alguien que está siempre en voluntad de construir alternativas políticas y bueno, obviamente en este caso de consolidar el aporte
a la ciudad o a la provincia en función también de cómo se den las circunstancias el año que viene. Para homenajear a un amigo suyo, Gerardo Rosín, que tenía la pregunta animal, no somos originales en esto, pero hemos creado un segmento chiquito, ¿Sí? cerrando las entrevistas, de la pregunta incómoda. Ok. Si usted no fuese intendente y fuese un ciudadano, ¿qué evaluación haría de estos 2 primeros años de gestión? Y lo que pasa es que, a ver, Sergio, si vos me lo preguntabas hace 4 meses, cuando el foco era la pandemia, era muy alta. Y si me la preguntás ahora, viendo, por ejemplo, la situación de transporte, no es tan alta, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar con la verdad. Nosotros hay algunas la pandemia es como que desnuda, ¿no? Cuando pasa eso, aparece desnuda la realidad. Las situaciones de infraestructura, algunas situaciones de transporte. Obviamente el impacto que esto tiene también en materia de seguridad de la estructura social. No me preocupa eso, sí me preocupa, no me preocupa, digo, en el sentido de que no es el momento de rendir el examen, ¿eh? Es el momento de enfocarse en reconstruir, en recomponer la situación de las ciudades en general y particularmente de la nuestra. No me creo ni el 8-9 de hace 6 meses, ni el 5-6 de ahora en algunos temas, porque lo vive. Esta ciudad es así también, ¿no? Estamos viviendo probablemente el peor mes en homicidios en 10 años y a la vez estamos viviendo el acontecimiento popular más grande que la ciudad puede haber vivido en sus calles con los juegos, ¿no? Y eso sucede todo a la vez. Y a la vez estamos, tengo que decirlo, en un momento de un nivel de crecimiento económico de la actividad en la ciudad muy alto, pero una incertidumbre en relación a los niveles de ingreso y de consumo también muy alta, ¿no? Entonces es un tiempo contradictorio y es lógico que las miradas sean contradictorias. Yo espero aprobar el examen cuando sea el momento. Estoy convencido que así va a ser, pero no por mí, sino porque esta es una ciudad que está muy, muy acostumbrada a esa resiliencia y tenemos una ventaja también con respecto a otras en ese sentido y creo que se va a notar sin duda. Intendente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Cada vez son más los trámites municipales que podés resolver 100% online. Ingresá a rosario.gov.ar desde cualquier dispositivo. Evita traslados, filas y disfruta los beneficios de tener más tiempo libre. Plan de Reconstrucción Rosario. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Nuestro segundo invitado de la noche, Agustín Rossi, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, usted es como un jugador número 12 para el gobierno de Alberto Fernández. Sí. ¿Va a volver a ser ministro? Bueno, no es una pregunta novedosa. Me la han hecho en varias oportunidades durante todo este tiempo y mi respuesta es muy aburrida, porque la verdad es que es una pregunta que me deja en un lugar de incomodidad, porque no estamos hablando de un gobierno que se está conformando, sino que cada vez que se
rumorea o hay una versión, un trascendido de que puedo ser ministro, se habla de un lugar específico o uno u otro lugar. Esos lugares están siendo ocupados por dirigentes, compañeros de militancia mío, que me ponen en un lugar incómodo porque la verdad que no busqué nunca estar en ese lugar. Lo único que es cierto de todo esto es que yo tengo diálogo con el presidente, que dialogo periódicamente con el presidente, que no le he pedido al presidente nunca volver a la gestión. Yo entiendo, después de tantos años de vida política, de militancia política, es que la política a veces te pone en determinados lugares, y en el lugar que me puso hoy ahora es un lugar que también lo disfruto y que me siento cómodo. Como digo yo, soy un dirigente oficialista con responsabilidades políticas sin responsabilidad de gestión. Y al no tener responsabilidad de gestión, también tiene sus ventajas, ¿no? Porque me permite hablar más libremente, decir las cosas que quiero con mayor tranquilidad, sin estar encorsetado a veces en lo que es la propia gestión, en la propia del gobierno. Si digo algo que al presidente no le gusta, dice, bueno, no es mi ministro, digamos, ¿no? Y también me permite hacer algo que a mí me apasiona, que es la construcción política, ¿no? Y bueno, hace 15 días hicimos un acto en Rosario que hacía mucho que no se veía, y eso me permite hacerlo porque tengo tiempo para hacer eso, ¿no? Usted ha construido su trayectoria política en base a la lealtad. Sí. Digo, lo que lo quieren o lo que no lo quieren, no le pueden objetar su lealtad. Por eso, en los últimos pasos sorprendió que, pese a no estar alineado con el kirchnerismo o con el gobierno provincial, usted armó una línea política interna. ¿Eso fue lealtad a sus convicciones o un enojo con alguien en particular? Cuando uno toma decisiones de esas características, como las que tomamos nosotros, tienen una cantidad de motivaciones, ¿no? Ustedes que son futboleros ambos, sí, recordarán esa imagen de Bielsa que la toma de Menotti, cuando Bielsa dice, para unir los dos puntos opuestos de un rectángulo, hay que la distancia más corta es la diagonal. Ahora resulta que si estamos en un jardín, y eso está en el centro lleno de flores, uno al cruzar la diagonal pisa las flores. Bueno, lo que yo hice en el 2017, cuando hice el acuerdo con Perotti, es pisar las flores. Digamos, ¿no? Me equivoqué claramente porque yo sabía que tenía diferencias con el gobernador de la provincia, con el actual gobernador de la provincia. Me dejé tentar con la posibilidad de que el peronismo, después de 12 años, pudiese ganar las elecciones. Y no tomé un camino que era el que estoy tratando de tomar ahora, que es impulsar a un dirigente de nuestro sector, que es Leandro Busato, como candidato a gobernador. Entonces, la decisión del 2021 tiene que ver con esa decisión del 2019, de remendar ese error. Entonces, al tomar la decisión de confrontar con el liderazgo de Perotti acá en la provincia de Santa Fe, en condiciones que yo sabía a priori que eran claramente desventajosas, porque de un lado estábamos nosotros y de otro lado estaba el gobernador, estaba Cristina, estaba el presidente de la Nación, todo lo que significa la estructura institucional y política del gobierno provincial, era volver a ese camino de inicio e intentar, a partir de ese lugar, volver a reconstruir una alternativa política que tenga que ver con lo que yo pienso para la provincia de Santa Fe y que sí encabeza ahora Leandro Busato. ¿Qué es lo que yo digo que el Frente de Todos, en términos generales, cometió un grave error? Porque no solamente lo cometió conmigo, pero lo cometió en todo el país. El Frente toma una decisión, la dirigencia nacional del Frente, que podría sintetizarse en listas únicas o muerte, digamos, ¿no? Una cosa de ese tipo. Y la verdad es que fuimos unos tontos, porque nosotros creamos las PASO a nivel nacional, con impulso de Néstor Kirchner todavía vivo. Las PASO la utilizaron los otros y la utilizaron más efectivamente. En 17 de los 24 distritos electorales en el país ganaron los frentes que tuvieron PASO. Y a mí se me puso en un lugar de que casi estaba desafiando o desobedeciendo una directiva nacional
cuando en realidad era una cosa absolutamente legítima que un dirigente con la historia política, más de 40 años de vida política y militancia en Santa Fe, quiera decir, mirá, quiero representar a mi provincia del Senado de la Nación. Bueno, me echaron del ministerio, bueno, todo lo que todos sabemos todo lo que todos sabemos pasó, pero el motivo principal era tratar de reencontrarme en la provincia de Santa Fe con las ideas y los valores que yo siento que el gobierno de la provincia no me representa. ¿Qué reflexión le merece estos constantes, permanentes ataques reflejados en la cámpora por ahí contra Guzmán? ¿Quieren que se vaya el ministro de Economía? ¿Van dirigidos a provocar una crisis institucional? Está claro que nosotros somos una coalición política que tiene una cantidad de bemoles, ¿no? Las coaliciones son arquitecturas que tienen mucho glamour a la hora de la conformación y a la hora de ir a elecciones. Queda muy simpático decir la unidad en la diversidad, estamos todos juntos a pesar de nuestras diferencias, privilegiamos las coincidencias antes que las diferencias, pero la realidad es que al momento de gobernar demuestra claramente sus limitaciones. Más nuestra coalición, que es la primera vez que el peronismo gobierna en el marco de coaliciones y tiene una singularidad. La figura más potente de la coalición es la segunda figura de la fórmula presidencial, digamos, ¿no? Porque Macri también gobernó una coalición, pero era claramente la figura más potente, coincidía con el presidente. Las diferencias preexistían, las diferencias de alguna manera me parece que se agudizaron a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en donde desde el punto de vista institucional es el hecho más contundente. Un grupo de diputados y de senadores votan en contra de una propuesta del gobierno y del presidente de la Nación, y me parece que todo lo que sucede alrededor del debate de la política económica es una estela, es una consecuencia, es una continuidad de aquello que se había planteado, que se planteó en cuanto a la diferencia que existieron con el tema del Fondo Monetario Internacional. Lo deseable sería que no sucediese, lo deseable sería que la coalición funcione con cohesión. Ahora, en política muchas veces lo deseable no es lo posible, lo deseable dista de ser la realidad. Lo que yo le he aconsejado al presidente y le he aconsejado a los ministros es que no ingresen en ese debate. Porque si el oficialismo, el gobierno ingresa en ese debate, lo que hace es agrandar el debate. Y el gobierno tiene que ser, vieron como dicen los jueces, ¿no? Los jueces dicen que hablan por su sentencia. Bueno, el gobierno tiene que hablar por su gestión. Y tiene que fortalecer su gestión, una gestión que todos sabemos tiene puntos altos y puntos bajos, o como me gusta decir a mí, está atravesada por el eterno dilema del vaso lleno con el vaso medio vacío, ¿no? Agustín, usted en un momento pagó un precio político dentro de la provincia, a mi criterio, muy alto por la 125. Ajá. En una provincia donde el agro marca esa temperatura productiva. Hoy, en este contexto, ¿apoyaría una suba de retenciones? A mí me parece que la discusión de la política agropecuaria es una discusión mucho más global que significa una suba de retenciones, ¿no? No, le pregunto por la suba de retenciones porque siempre remiten. Sí, pero por eso digo, es una discusión que es muy corta, porque la realidad es que puedo decir, bueno, digamos, yo lo que creo y lo que invito, y lo invito hacia el interior de nuestro espacio político. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos matemática moderna? Me tocó a mí, digamos, ¿no? Que después nos dimos cuenta que no era tan moderna, que era la intersección de los conjuntos. Bueno, entonces, es cierto que hay una parte que es la política fiscal del gobierno, es cierto que hay otra parte que es tratar de desacoplar los precios internacionales con los precios internos para que haya alimentos baratos, accesibles para el conjunto de los argentinos, y es cierto también que hay otra parte que es la política agropecuaria. Y entonces, cuando yo analizo exclusivamente la política agropecuaria, digo, bueno, este es un sector dinámico de la economía, es un sector que aporta pesos, ¿no? Es un sector que aporta divisas y que genera puestos de trabajo. Recuerdo que cuando se dio la suspensión de las exportaciones de carne, yo transmití mi idea hacia el interior del gobierno y diciendo que no me parecía que esa medida había que contemplarla con otras miradas que no estaban presentes en la toma de la medida. Y la mirada que yo decía era muy simple. Miren, en la provincia de Santa Fe hay 10.000 trabajadores en la faena de la carne, entre todos los frigoríficos, y hay 9.500
en la cría y la invernada, son cerca de 20.000. Debe haber 3.000 en General Motors. La industria de la carne, la cadena de la carne tiene 8 General Motors empleadas en la provincia de Santa Fe. Y si vos te vas al sector citrícola en Entre Ríos, tenés más o menos 20.000 puestos de trabajo también en ese sector. Entonces la mirada tiene que ser una mirada completa. A veces subís retenciones y te genera un impacto fiscal favorable y te genera un efecto negativo desde el punto de vista de la política agropecuaria, digamos, ¿no? Porque la realidad es que si te suben retenciones al maíz y al trigo, te vas a la soja. Si te suben retenciones a la carne, los campos del norte santafesino que se recuperaron de la soja, se terminan volviendo yendo a la soja porque todo, la carne, el trigo y el maíz, sobre todo la carne y el maíz, son producciones agropecuarias que necesitan mayor inversión inicial que lo que significa la soja. Entonces me parece que es mucho más complejo como para tirarle por encima, necesitamos aumento de retenciones. Yo creo que además nuestro sector político tiene que recuperar una interlocución con el sector agropecuario que se perdió, que es lo que peor perdimos después de la 125, digamos, ¿no? Porque es que parece que hay una pared entre nuestro sector político y el sector agropecuario. Ni coincido con esto, con los que algunos que dicen son todos rentistas, son todos o ganaderos o estancieros, que desconoce la cultura del sector agropecuario, que desconoce la cultura del productor agropecuario, ni coincido con una dirigencia política que lo único que hace es trasladar en términos políticos el 100% de las reivindicaciones que tiene el sector o que tiene la dirigencia. Menos aún coincido con los que hicieron la marcha el otro día, el tractorazo, que tienen una faceta de violencia que parece que volvieron a la Edad Media, ¿no? Agustín, muchas gracias por su presencia. No, muchas gracias a ustedes. Por este primer programa de Hashtag. Mucha suerte con el programa. Gracias, muchas gracias. Vamos a un corte. Cada vez son más los trámites municipales que podés resolver 100% online. Ingresá a rosario.gov.ar desde cualquier dispositivo. Evita traslados, filas y disfruta los beneficios de tener más tiempo libre. Plan de Reconstrucción Rosario. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El Consejo en tu escuela. Bueno, Sergio, hablar de lo que puede pasar en esta semana política. En Argentina pasan cosas de hoy para mañana, pero me quedé sorprendido por la reacción de muchos sectores de esa foto de Juntos por el Cambio, después de la reunión de la mesa de Juntos por el Cambio. Estaban todos sonrientes después de esa declaración, hasta contra Milei, te diría, que provocó muchas repercusiones porque, insistimos, lo que en algún momento dijiste en la presentación, es como que la política está desdibujada de la realidad que la Argentina vive todos los días. Claro, tiene que ver con aquella famosa frase que dice
¿De qué se ríe el señor ministro? ¿De qué se ríe cuando hablaban del ministro de Economía y la Argentina estaba atravesada por una crisis bastante complicada, como históricamente nos acostumbramos los argentinos, ¿no? Y esto tiene que ver con eso. ¿De qué se ríen los políticos? Tiene que ver con esta distancia que hay cada vez mayor entre una clase política que no termina de darle respuestas concretas a las necesidades que tenemos todos, a las necesidades de la sociedad. Sí, y que todos los días se ve reflejado en encuestas. Si usted ve encuestas, independientemente de las encuestas de opinión de los políticos, la política ocupa un lugar muy bajo. Es decir, de las principales preocupaciones que tiene la gente, la inflación, la inseguridad, la política ocupa un papel muy arriba, cuando en realidad las soluciones que tengamos van a pasar por la política, no hay otra manera. Así es. Esto fue #Hora Política, la primera emisión. Nos vamos a reencontrar todos los lunes aquí a las 23. Así que bueno, están invitados para hablar de política, que no es mala palabra, sino que es una herramienta que debe modificar nuestra vida, debe mejorarla. Y hacia eso es lo que queremos exponer.